Nuevos seguidores, hoy vamos a haceros la entrega de la tercera píldora formativa, ¿de acuerdo? Esta píldora formativa la vamos a titular logística. ¿Por qué la vamos a titular logística? Básicamente vamos a tocar dos temas. Una, la logística de actuación de día, hora, lugar, qué necesitamos para llegar ahí, poder aparcar. O sea, el contacto, vamos a desarrollar una comunicación fluida y comprometida con el contacto. Por un lado va a haber toda esa logística, pero por otro lado también tenemos que tener otra logística de aceptación. ¿De aceptación de qué? Vamos a mirar qué es lo que hay que hacer, qué técnica vamos a utilizar y a partir de ahí hay que sacar el compromiso al contacto, a la persona responsable que le interesa que nosotros actuemos, le vamos a sacar pues el compromiso de aceptación de tiempos. ¿Qué quiere decir? Una vez nosotros empezamos a desarrollar un trabajo, no se nos puede molestar porque ya hemos concretado cuánto tiempo vamos a necesitar para sacar esa colmena. Por ejemplo, el ejemplo sería perfecto. Estamos hablando de técnica de embudo. Sabemos que la técnica de embudo dependerá del tiempo en que haya entrado el enjambre o ha dejado de ser un enjambre y ha pasado a ser una colmena. Entonces dependerá de la complejidad de esa colmena o de ese enjambre de que el tiempo sea más corto. Quiere decir, me explico, si es un enjambre que acaba de entrar, vamos a poderlo sacarlo en una semana. En una semana ese enjambre va a estar todo fuera, ¿de acuerdo? Pero si es un enjambre, no es un enjambre, sino que ya es una colmena establecida y que lleva tiempo ahí, vamos a tener que desarrollar toda una aceptación por parte de la persona de tiempo. ¿De qué tiempo disponemos? Pues mes y medio, 2 meses, 3 meses, dependerá la complejidad y del tiempo que lleve esa colmena ahí. ¿De acuerdo? Pues básicamente hemos desarrollado lo que sería este pedacito de píldora. ¿Qué os parece? A partir de aquí, a mi izquierda, a vuestra derecha, podéis suscribiros al canal. Si no lo habéis hecho, hacerlo, porque es muy interesante de que podáis recibir y activar la campanita, que podáis recibir cada vez que yo emito una píldora, que podáis recibir, digamos, el aviso de que la tenéis disponible, que ya podéis informaros. Y a partir de aquí, estaríamos hablando de mi derecha a vuestra izquierda, tenéis la posibilidad de acceder a otros vídeos. ¿De acuerdo? Si queréis ayudar al canal, acordaros que aquí abajo, en comentarios, disponéis de enlaces de Amazon. No hace falta que compréis cosas relacionadas con apicultura, sino que en un momento dado en Amazon muchas veces vais a buscar diferentes cosas. Por ejemplo, yo qué sé, un pote de pegamento. Pues podéis hacerlo a través de este enlace y de esta manera ayudáis al canal porque yo me llevo una pequeña comisión. Con lo cual, pues en cierta manera estáis ayudando a que pueda seguir invirtiendo tiempo en dar estos vídeos, estas formaciones, para que todo el que quiera aprender y tirar adelante su proyecto de rescate con abejas lo pueda hacer. Un saludo, ponle like, haz un comentario y hasta la próxima.